ChatGPT, un chatbot de inteligencia artificial entrenado en grandes modelos de lenguaje, cuyas hazañas incluyen generar informes radiológicos con el más puro estilo literario, ha revivido la disputa de la inteligencia artificial en nuestra especialidad. Los radiólogos estamos acostumbrados a las profecías de extinción mediadas por la inteligencia artificial. El padre del aprendizaje profundo, Geoffrey Hinton, desaconsejó la formación de radiólogos porque creía que la inteligencia artificial pronto los reemplazaría. 7 años después de la profecía de Hinton, lejos de la extinción, existe una escasez de radiólogos. Para comprender la trayectoria de adopción del diagnóstico basado en inteligencia artificial a partir de imágenes médicas, acompáñenme a revisar este artículo que analiza la estructura de la radiología y los incentivos que enfrentamos los radiólogos ante la llegada de la inteligencia artificial. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que, como ustedes saben, pues lo dedicamos a la revisión de artículos científicos, prácticamente todos ellos relacionados con nuestra especialidad, con la radiología. La mayoría de las veces aparecen en revistas de nuestra especialidad, pero me gusta también buscar en otras revistas y tal es el caso de hoy, que de hecho este es un artículo que se publicó ayer en JAMA, el 6 de octubre de este año, del 2023, y que el título en español sería algo así como Algoritmos en la puerta, el dilema de la adopción de la inteligencia artificial en radiología. Este es un artículo publicado por un radiólogo de la Universidad de Pensilvania que conozco, Surabh Jha. Hablando de la Universidad de Pensilvania, ha estado muy movida estos últimos días. De hecho, ayer grabé el otro podcast de Memoverso y hablaba sobre pues el premio Nobel de Medicina y también fue de la Universidad de Pensilvania. Entonces, pero bueno, esto es un paréntesis básicamente. Y fíjense que les quiero platicar de este artículo porque se me hizo interesante. Saurabh, yo lo sigo mucho en Twitter, tiene un cierto grado de sarcasmo, pero creo que este artículo, igual en sus comentarios en Twitter, en muchas de las cosas que dice, pero creo que en este artículo pues toca varios puntos. Obviamente, como siempre, voy a tratar de seguir el orden en el que está publicado y obviamente también voy a poner algunos puntos de vista pues personales, como siempre lo hago en este podcast. Entonces, la primera parte en donde pues se centra el artículo es en la inteligencia artificial y la productividad en radiología. Y de alguna manera, fíjense que el valor, si lo podemos decir así, de la inteligencia artificial, pues es visto de manera muy diferente de acuerdo a las diferentes partes que estén interesadas en esta situación, en esta tecnología, en este nuevo paradigma que estamos viviendo, no nada más en radiología ni en medicina, en todo. Definitivamente creo que ustedes están muy al tanto del impacto que está teniendo en todas partes y que se habla básicamente todos los días sobre esto. Pero volviendo al punto, fíjense que los proveedores, las compañías que desarrollan inteligencia artificial, pues la manera como están trabajando ahorita es que se acercan a los ejecutivos de los hospitales y les presentan, digamos, pues lo que a ellos les interesa. Son argumentos comerciales a favor de la inteligencia artificial. Y básicamente lo que tratan de convencer es que va a haber un retorno de la inversión y que obviamente esto generará muchos más ingresos si tienes o no, si tienes inteligencia artificial con respecto a si no la tienes. Entonces la industria vende la inteligencia artificial como una herramienta que mejora la productividad. Y esto resulta muy interesante porque singularmente esto digamos que es algo así como cuando platico con muchos compañeros, sobre todo en Estados Unidos, pues resulta esto, el que aumente la productividad resulta como poco atractivo, ¿no? Para nosotros los radiólogos, porque
bueno, primero somos los usuarios finales de la inteligencia artificial en un momento determinado. Si queremos decir, bueno, el impacto que tiene esto, lo que queremos que sea obviamente sobre el paciente, sobre los colegas que están tratando a los pacientes, pero de lo que vamos a hablar ahorita, de los algoritmos y de lo que se utiliza la inteligencia artificial, pues obviamente que somos nosotros. Y la verdad es de que cuando te dicen, esto te va a ayudar a aumentar tu productividad, dices, ¿más? O sea, ya estamos como al límite de esto, ¿no? Pero el punto está en que la estructura en la cual la gran mayoría de los sistemas, y me estoy enfocando mucho también en la parte de Estados Unidos, obviamente no es lo mismo en todos nuestros países de América Latina o en España, pero se va pareciendo, las tendencias por ahí van, ¿sí? Porque existe una estructura de reembolso en donde la productividad es el elemento, digamos, vital de la radiología. O sea, tienes que medirte, tienes que ver qué tan productivo eres como radiólogo o como departamento para un hospital, por ejemplo. Y en general, y bueno, como les decía, en muchos sitios, pues los radiólogos somos evaluados y recompensados por la cantidad de estudios que leemos. No nada más en todas esas compañías que ahorita hacen teleimagen, teleradiología y que pagan por estudio de los radiólogos, sino simplemente aún que estemos en una práctica privada. Básicamente, las prácticas públicas y universitarias obviamente se manejan diferente, pero evidentemente que eso es la manera como nos evalúan, como nos recompensan, ¿no? Las comisiones que dan, etcétera. Entonces, resulta que como dice el título del artículo, pues estamos en un dilema de la productividad, porque por un lado la productividad nos sostiene como especialidad, como personas, pero también la productividad nos agobia, nos fatiga. Creo que es mucho lo que está en la literatura ahorita y evidentemente cada vez más de lo que es el burnout, de lo que es estar quemado, del sobretrabajo que tenemos. Muchas especialidades, no estoy hablando, pero en radiología en particular es un punto clave, es un punto álgido. Y entonces podríamos decir que hay tres aspectos, tres tendencias que se han, digamos, unido para formar a la manera como estamos haciendo la radiología actual. Primero es que los radiólogos nos hemos vuelto mucho más eficientes gracias a que hay sistemas de lectura que están integrados en los PACS que evidentemente son más rápidos que lo que hacíamos antes de colocar placas y hacer roloscopios y demás. Muchos radiólogos jóvenes ni siquiera conocen eso. Pero pues los que son de mi edad más o menos creo que saben a lo que me refiero. Evidentemente entonces sí nos hemos vuelto más eficientes. La otra cosa es que vemos más imágenes. Definitivamente. Muchísimas más imágenes, sobre todo cuando estamos hablando de tomografía computada multicorte, cortes delgados y demás. Vemos una gran cantidad de información. Y por otro lado, pues también es un hecho que el reembolso pues por estudio se ha ido disminuyendo y esa es una problemática que se está viviendo y cada vez más en Estados Unidos, en donde tienen los CPTs, los códigos, y esto ha ido disminuyendo y eso incluso por parte del gobierno. O sea que esa promesa de que una mayor productividad de la inteligencia artificial podría hundir a los radiólogos, si lo ponemos así, porque vas a poner a trabajar más, pues es lo que se llama ese dilema de la productividad. Ahorita les voy a platicar un poquito de eso porque aprendí de eso leyendo aquí. Y entonces resulta que si nosotros nos dicen, volviendo al principio que yo les decía de cómo nos venden o cómo les venden a los directores del hospital, que con las ganancias de la eficiencia de la inteligencia artificial, pues entonces se supone que los radiólogos podremos leer más estudios al mismo tiempo o la misma cantidad de estudios en menor tiempo. Y bueno, obviamente, en teoría, con esto último, pues la inteligencia artificial podría, digamos, permitir una experiencia laboral más placentera, ¿sí? Porque si vamos a hacer que la misma cantidad de estudios en menos tiempo, pues estaría muy, muy bien. Pero la práctica, lo que se está viendo es que es poco probable, ¿no? Aunque el vínculo entre la
presión de la productividad y el agotamiento parece estar muy claro, como yo les decía, no es nada seguro que algunos avances marginales, por ejemplo, como digamos terminar el trabajo una hora antes, digamos que con eso ya te vas a aliviar, te vas a, digamos, rejuvenecer espiritualmente. Los radiólogos, pues eso no necesariamente, pero en cambio las ganancias en eficiencia podrían ampliar el dominio de una fuerza laboral más pequeña, es decir, que menos radiólogos estén trabajando de manera más eficiente con la ayuda de la inteligencia artificial, con la misma intensidad, o sea, no te van a quitar una hora de trabajo y obviamente pues con la misma predisposición, muy similar digamos al agotamiento que ya estamos teniendo. Pero bueno, ahora bien, veamos otro aspecto que también tocan aquí en el artículo y es que la inteligencia artificial evidentemente pues podría ayudarnos a señalando, digamos, hallazgos que fueran muy sutiles, y que pudiéramos en un momento determinado pasar por alto. Vamos a decir, pequeñas embolias pulmonares, que a lo mejor, si no las están buscando, se nos pueden pasar. Eso es un hecho. Y como eso puede haber muchas otras cosas. Entonces, reducir los errores ahorita se está convirtiendo como en un argumento muy convincente para la utilización de la inteligencia artificial. Pero la verdad es de que cada vez más los radiólogos estamos siendo más escépticos porque estamos conscientes de esta situación teórica de todo lo que les he platicado aquí ya en varias ocasiones en este podcast, que tiene que ver con el ROC. ¿Se acuerdan de la curva de recepción del operador, del receptor? Pues estas características operativas definitivamente, cuando comparas la inteligencia artificial, pues tiene ganancias, digamos, en sensibilidad, pero muchas veces penalizan la especificidad. O sea, los resultados falsos positivos son muchos, abruman a los radiólogos, nos distraen de los resultados que son verdaderamente positivos, por ejemplo, como los pacientes que son sometidos a intervenciones innecesarias. Y ya hemos platicado de esto, ¿sí? Ya llevo un par de episodios o 3, no me acuerdo, pero en donde ya hemos hablado de las tecnologías, obviamente son mucho más sensibles, pero podemos sobrediagnosticar patologías. Es decir, encontrar enfermedades que son de alguna manera irrelevantes, lo que hace unos escasos episodios los llamamos como incidentalomas. No me refiero al típico incidentaloma que conocemos todos los radiólogos en la suprarrenal, sino todos aquellos hallazgos que nos encontramos en un paciente que venía por otra cosa y que ahora pues parece como que hay que seguir esa información. Entonces, ya lo hemos platicado, ¿no? La detección asistida por computadora, por ejemplo, para leer mamografías, pues nos ha enseñado mucho de esto y se publica bastante en un intento por ser mucho más sensible, ¿sí?, los algoritmos y que digamos nunca se nos pase por alto un cáncer. Pues la verdad de las cosas es que perdió especificidad y se convirtió en ese, o sea, para la gente, platicando con la gente que utiliza esto, dicen, no, pues es como el proverbio del niño del lobo, ¿no? O sea que pues ya a todo le llaman, entonces ya no les hacemos caso. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay un artículo que lo iba a platicar con ustedes, pero yo creo que lo voy a juntar con alguna otra publicación que salió en Radiology hace, no sé, 2 o 3 semanas, que se hizo muy viral, como dicen, ahora, en donde los radiólogos sobrepasaron el poder de interpretación de los algoritmos de inteligencia artificial en patología torácica, de los que están comercial. Probablemente no probaron todos, probaron 4 creo, pero definitivamente tuvimos mejor desempeño que la inteligencia artificial. Entonces, como todo, yo creo que se va a ir sentando. ¿Se acuerdan de esa curva de Gartner que hemos platicado, en donde hay un hype? Y luego ya empieza todo a sentarse. Yo creo que por ahí vamos, ¿no? Pero
la adopción generalizada de la inteligencia artificial evidentemente puede cambiar la forma en que nosotros interpretamos las imágenes. Eso yo creo que es un hecho. Es posible que nosotros, o vamos a ponerlo así, también platiqué con ustedes, ¿se acuerdan de un artículo que salió en el British Medical Journal, en donde los residentes que iban que se estaban graduando y que iban a presentar el examen de allá de Inglaterra, y les dijeron que les iban a poner el mismo examen a un algoritmo de inteligencia artificial, y ellos pensaron que incluso el algoritmo, ¿se acuerdan?, iba a ser mejor que ellos, ¿ok? Que iba a salir mejor en el examen. ¿Qué les quiero decir con esto? Que a lo mejor radiólogos que no tengan mucha experiencia, pues obviamente se van a recargar mucho quizá en la inteligencia artificial y se van a ver arrastrados por esta avalancha de resultados falsos positivos, y ese va a ser un problema. Y bueno, sigue siendo muy especulativo si la inteligencia artificial aumenta el desempeño de los radiólogos, o si los radiólogos, ahorita, porque les digo ya se está publicando más, estamos como siguiendo o bajándonos de nivel, o como le quieran llamar, pero estamos siguiendo lo que está dictando la inteligencia artificial. Lo que sí es cierto es que yo creo que vamos a encontrar una media, ¿no? O sea, no es muy especulativo, como dicen otro dicho, pues un par de ojos extras no te estorban, ¿no? O sea, si tenemos la inteligencia artificial y los radiólogos y estamos comprobando, por así decirlo, mutuamente o colaborando en el trabajo, pues definitivamente que vamos a poder extraer mucha más información clínica que sea muy significativa de las imágenes que estamos realizando, y esto evidentemente repercutirá en beneficio del paciente, ¿no? Pero entonces yo creo que con el tiempo los radiólogos vamos a notar, pues yo creo que la posibilidad, ¿no?, de que de la inteligencia artificial detecte algo que nosotros no detectamos, y pudiera ser entonces que los radiólogos empecemos como a sobreadoptar esto, ¿ok? Y resulta que aquí es donde entra, yo creo que parte del título del artículo que puso aquí Sarab, y que es la paradoja. Yo no la conocía, pero se llama la paradoja de Solow, que es, les voy a leer lo que, bueno, aquí sí prácticamente les voy a leer lo que viene, no es demasiado profundo, es lo que viene en Wikipedia, pero fíjense que viene esto. Dice: la paradoja de la productividad se refiere a la disminución del crecimiento de la productividad que se dio en los Estados Unidos entre los años 70 y 80, a pesar del rápido desarrollo de la tecnología de la información en este periodo. Durante este periodo, pese a avances gigantescos en la potencia de los ordenadores y la inversión creciente en tecnología de la información, el crecimiento de la productividad se enlenteció a nivel agregado para la economía de Estados Unidos, ocurriendo también dentro de sectores que habían invertido fuertemente en tecnología de la información. Entonces, esta paradoja de las que yo les decía ahorita, ¿sí?, de que no necesariamente, ha sido definida, como les digo, como la discrepancia percibida entre las medidas de inversión en tecnología de información y las medidas de producción o de productividad, en este caso a nivel nacional. Y eso es lo que se conoció como la paradoja de Solow, porque fue el que básicamente describió esto. Ya no voy a entrar en más, pero resulta que es muy interesante, ¿no? Porque uno pensaría que en la medida en que inviertes más, automáticamente aumentas tu productividad, y resulta que al menos parece que no siempre es así. Entonces, como yo les decía, pudiera ser que nosotros pudiéramos adoptar esto creyendo que nos va a dar más productividad, y resulta que por cuestiones colaterales como el sobrediagnóstico, los incidentalomas, los falsos positivos y todo eso que yo les digo, pues resulta que a lo mejor puede ser que no necesariamente se refleje tanto en esta productividad. Bueno, y ahora vayamos a la pregunta más
digamos, reiterada, repetida, la que más me hacen, la que están en muchos medios, y que si la inteligencia artificial está reemplazando a los radiólogos en tareas. Pues en algunas tareas específicas, porque obviamente ya platiqué que reemplazar a los radiólogos, pues eso no se ha dado, ¿no? Pero sabemos que el otro uso que tiene la inteligencia artificial y que se está impulsando bastante es leer los resultados normales de los estudios y obviamente decantar, filtrar todos aquellos que pues el algoritmo diga esto no es normal. Y como muchos resultados de los estudios son normales, pues obviamente que la inteligencia artificial podría reducir la carga de trabajo de los radiólogos. Y esto suena muy atractivo, ¿no? Pero yo digo que es solo muy superficialmente, porque por un lado, lo normal, pues obviamente que debes de contextualizarlo con los síntomas, con el enfermo en particular, porque un resultado normal de un estudio no significa necesariamente que el paciente no tenga una enfermedad por un lado, y para detectar lo anormal, pues obviamente que nosotros tenemos que saber perfectamente lo normal, y eso es con razonamiento, con asociación, cosas que no hace un algoritmo de inteligencia artificial. Yo les digo a mis estudiantes de medicina cuando les doy la introducción de la clase de radiología que el diagnóstico más difícil al cual se van a enfrentar cuando tengan un paciente es decirle, usted está normal, usted no tiene nada. Porque el paciente, entonces, ¿está seguro, doctor, que no tengo metástasis? ¿Está seguro que mi tumor, está seguro que mi hijo tiene o no tiene? Es el hecho de decir que estás normal no parece tan fácil, ¿ok? De hecho es, como les digo, yo creo que es el diagnóstico más difícil que tienes que hacer. Y en imagen lo normal, pues evidentemente, digo, nosotros como radiólogos, pues sabemos cuántas veces no hemos puesto en los informes radiológicos normal para la edad, ¿ok? Digo, podemos discutir de esto, podemos debatir, podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero finalmente, en imagen, una connotación de normal, pues o el decir normal, tiene una connotación muy amplia, ¿no? Muy variada. De hecho, el autor dice, lo voy a más o menos a traducir aquí, dice, el libro de radiología más pesado que tengo es el Atlas de Variantes Normales de Röntgen, que puede simular enfermedades, que todavía no he terminado de leer, dice. Pero bueno, ciertamente hay muchísimas variantes y que nosotros sabemos que eso es normal y que el algoritmo evidentemente lo va a detectar como anormal. Pero fíjense que por otro lado hay algo que se me hizo aquí en los comentarios de él muy interesante y que yo creo que tenemos que tomar muy en cuenta. Y es que debemos de considerar el hecho de que si los radiólogos podemos ser reacios a adoptar la inteligencia artificial, no significa que otros médicos no la vayan a hacer. Que yo creo que lo van a encontrar muy útil, ¿ok? Con muchas aplicaciones y demás. La semana pasada me tocó estar en el Congreso de Intervención de la Sociedad Ibero-Latinoamericana, el CIDI, y justamente uno de los expositores pues estaba hablando sobre stroke, sobre el tratamiento urgente del stroke y demás, y presentó un nuevo algoritmo de inteligencia artificial que se llama Ready AI y que, digo, no estoy haciendo propaganda ni nada, simplemente le estoy diciendo lo que vi, pero resulta que este software, este algoritmo, tan pronto como en la tomografía computada se obtiene un resultado, ¿sí? La inteligencia artificial puede alertar inmediatamente al neurólogo, al que le mandó, ¿sí? Sobre los pacientes que tienen accidente cerebrovascular y que son susceptibles a trombolisis, y incluso cuando todavía el paciente está en el escáner, ¿sí? Mientras está ahí, dice, ¿sabes qué? Este paciente tiene esto, y el problema está en que esto puede suceder, digo, si lo dejamos así, pues antes incluso de que el radiólogo haya visto las imágenes. Entonces, aquí la idea es de que una vez que esté informado, rápidamente el médico, pues el neurólogo puede, digamos, comenzar la terapia
Y como eso de que el tiempo es cerebro, pues los pacientes pueden obtener mejores resultados, evidentemente. Entonces el algoritmo está cumpliendo para lo que fue diseñado, ¿ok? Pero si nosotros nos eliminan, si somos eliminados del circuito, pues digamos que nosotros como radiólogos nos quedaríamos, ¿qué? De lo que estaba platicándoles hace rato, limpiando resultados falsos positivos, viendo los puros hallazgos incidentales. Me estoy poniendo un poco pesimista y más al extremo porque ustedes ya saben la manera como yo pienso con respecto a esto y lo voy a platicar un poco más adelante, pero simplemente les digo que esto en algunas partes pudiera darse, ¿no? Fíjense que los radiólogos nos hemos centrado excesivamente en los informes radiológicos. Los consideramos como el producto más valioso de nuestra participación en la cadena de atención de los pacientes. Yo he comentado muchas veces, en muchas ocasiones esto. Creo que es una parte muy importante, creo que es una parte que nosotros debemos de utilizar más para hacernos más visibles, de platicar los resultados con los pacientes, con sus familiares, con los médicos, porque esa es parte de lo que es el radiólogo visible, que ya he platicado también con ustedes en otros episodios. Pero digamos que para nosotros no hay nada más sagrado, ¿no? Para nuestra profesión que entregar el informe y el contenido de los informes. Ese es donde está expresado pues nuestro conocimiento, nuestro hacer, hasta ahí lo que queremos hacer. Pero la verdad es que si lo vemos si le quitamos el zoom, pues el informe es solo una parte del papel que juegan las imágenes, por un lado, y nosotros como radiólogos, como profesionales en todo el sistema de atención del paciente. Por ejemplo, los hallazgos positivos en las imágenes, imagínense arteriosclerosis coronaria, pues lo que debería de suceder es de que podemos inducir la toma de otras medidas, garantizar que el paciente, asegurarnos de que esté tomando sus dosis óptimas de estatinas o si no es el caso, pues derivarlo al médico adecuado que pueda tratarlo. Porque fíjense que cuando se ve el espectro, y yo les he comentado de esto, yo veo al radiólogo como un científico de datos en el plazo mediano, futuro muy próximo. Pero si lo vemos del otro lado, el interrogar la historia clínica o el expediente médico electrónico, porque finalmente es lo que está pasando, pues obviamente que en teoría la inteligencia artificial lo puede hacer sin ningún problema. La inteligencia artificial puede saber que ese paciente en particular está tomando o no estatinas, si es hipertenso o no, qué médico lo está haciendo. Entonces, si nuestra profesión pasa de encargarse únicamente de la generación de informes a gestionar el sistema, todo el sistema, porque yo creo que ese es el punto. Yo lo he comentado en diferentes foros, ¿no? Pero fíjense, ¿dónde creen ustedes que en un momento determinado sea la parte más natural para centralizar toda esta información de los pacientes? Donde pudiéramos tener el expediente clínico, las imágenes, el genoma, el outcome, donde pudiéramos tener toda esa información en una pantalla gigante y que pudieras manejar, o alguien que esté orquestando todo esto. ¿Dónde creen que se puede dar? ¿Que se pueda dar en un departamento de cirugía? No estoy en contra ni mucho menos, simplemente es demasiado especializado, uno de interna o uno de cardio. Sí, el lugar donde se centra todo, donde todo finalmente llega, pues es imagen, es radiología. Entonces yo creo que naturalmente nosotros vamos a estar con la posibilidad, les digo, de gestionar sistemas, en la que el trabajo del radiólogo consista pues tanto en activar el siguiente paso, porque yo creo que esa es la parte importante, ¿no? En las vías de diagnóstico, ¿qué se necesita en este paciente en particular? Y decidir si el resultado de un estudio es positivo o es negativo para la razón por la cual se está solicitando. Y obviamente yo creo que los radiólogos estaremos empoderados por la inteligencia artificial. Sí, ya me han escuchado seguramente algunas de mis pláticas sobre el empoderamiento del radiólogo por la inteligencia artificial. Y entonces yo estoy convencido de que eso.
Entonces veámoslo de esta manera. La inteligencia artificial permite la automatización. Sí, es decir, reduce la mano de obra necesaria para realizar muchas tareas. Y estoy hablando no nada más de interpretación, imagínense tareas administrativas, programación, selección de secuencias para pacientes, en fin, muchas otras cosas se puede hacer eso. Esto ya tiene mucha historia, ¿no? Desde la revolución industrial, pues la mano de obra y la automatización pues han coexistido, ¿no? Hay muchos ejemplos de esto en la historia de la humanidad y es la mano de obra, fíjense, la que al final se ha ido adaptando a la tecnología. Por ejemplo, la automatización ha alentado a los trabajadores a imaginar, yo creo que nuevos roles y obviamente casi todos ellos o nosotros nos hemos beneficiado de alguna manera de la automatización. Por ejemplo, los cajeros automáticos, pues lejos de eliminar a los cajeros bancarios, lo que han hecho es aumentar el número. Cada vez hay más sucursales con más cajeros. ¿Por qué? Porque ahora utilizamos más el sistema bancario y claro, seguimos, ahora ni siquiera eso, ahora lo estamos haciendo a través de nuestros teléfonos celulares, pero eso es, ahora hay gente atrás que es trabajadores del banco que se han ido adaptando a esta tecnología. Y como esto, yo creo que los radiólogos en general pues hemos estado y estamos muy familiarizados con esto de la automatización. Les puedo dar un chorro de ejemplos, yo supongo, ¿no? De dictados, de manera como veíamos los estudios que ya les platiqué, pero digamos, anteriormente, por ejemplo, guiábamos la adquisición de las imágenes junto a los escáneres. A mí me tocó, cuando se empezaba la resonancia magnética, pues estar al lado del técnico o incluso a veces hacerle como técnico porque nosotros éramos los que decíamos qué secuencias colocabas, dónde se iban a hacer los cortes de la resonancia, de la rodilla, del cerebro, dependiendo. Nosotros estábamos junto con los escáneres, pero a medida que el conocimiento se fue especializando más, pues estuvo más disponible y la tecnología mejoró, la adquisición se automatizó en mucho y los radiólogos nos involucramos menos, yo creo, ahora en la adquisición y obviamente más en la interpretación de las imágenes, que yo creo que está bastante bien. Entonces, la automatización de la inteligencia artificial, pues puede desplazar a los radiólogos una vez más, sí, pero esta vez piensen que nos va a desplazar a lo mejor de la interpretación de imágenes a funciones muy novedosas, como gestión de esa información. No quiero decir que ya no vamos a interpretar imágenes, pero yo creo que vamos a estar en un nivel superior. Por ejemplo, la inteligencia artificial podría, digamos, escalar la influencia de la radiología en la salud de la población. Imagínense la detección, por ejemplo, de cáncer de pulmón, en el que el trabajo del radiólogo no sería nada más informar de los resultados del TAC lo más rápido posible, si es que es así, sino coordinar toda la detección, dejando que la inteligencia artificial sea la que definitivamente, por ejemplo, busque los nódulos pulmonares, porque va a ser muy buena para eso. Entonces, para aprovechar todo el potencial de la inteligencia artificial, yo creo que los radiólogos debemos de ceder parte de nuestro trabajo a los algoritmos y de reimaginar los componentes humanos no automatizables de lo que hacemos nosotros y lo que realmente es que da valor a nuestro trabajo, a nuestro ser. Piensen, por ejemplo, otro punto, ¿no? En países que tienen ingresos bajos, pues obviamente la inteligencia artificial pues detectará patologías, digamos, como la tuberculosis. Y no solo porque puede hacerlo, sino porque de alguna manera también hay que ser conscientes que no tienen el número de radiólogos necesarios para estar en todas partes. Entonces, los incentivos para que los radiólogos adoptemos la inteligencia artificial no son tan convincentes ahorita, ¿sí? Pero pueden cambiar si empieza a haber un pago asociado o basado con valor. Y creo que todos, alguna vez platiqué, no es el título especial de un episodio de este podcast, pero alguna vez platiqué
con ustedes sobre esto, ¿no? Es una cuestión conceptual de cuál es el pago asociado a valor, que no nada más está en radiología, sino se está dando en muchas áreas del mercado. Entonces, ustedes me pueden decir, bueno, ¿y qué es el valor? Pues yo creo que esa es la parte que nosotros tenemos que descubrir. ¿Cuál es realmente nuestro valor? Porque el hecho de que solo porque seamos radiólogos quiere decir que otra persona no puede tener un TAC, otra especialista, o sea que nosotros somos los dueños de esa tecnología. Podremos argumentar a favor, en contra, no es el propósito, pero como siempre esto es para analizar, ¿ok? Y me gustaría mucho, como siempre les digo, ver sus sugerencias y sus comentarios al final. Pero cualquiera que sea el significado de valor, los nuevos modelos de pago seguramente van a sacarnos, yo creo que de este dilema de la productividad, porque vamos a cambiar la cultura y la manera como vamos a adoptar esto. Yo creo que nos vamos a dar cuenta realmente del gran valor que tenemos en el sistema de salud. Y, por ejemplo, si nosotros pensamos, a mí me tocó vivirlo, los que me conocen, pues algunos saben que pues me tocó empezar también con parte de la resonancia magnética y fue necesaria más de una década de mucha cosa de investigación de resonancia magnética para que pasara de la parte de investigación realmente a la práctica clínica. Y la inteligencia artificial, pues la verdad es que está empezando. Ya se está utilizando en la cadena de valor de la radiología, desde la reconstrucción de las imágenes hasta la generación de informes, y muy buenos informes, como yo les decía al principio, así como muy, le podemos decir, excelentes informes. Con el tiempo yo creo, estoy seguro que la inteligencia artificial va a permitir a los radiólogos desempeñarnos al máximo de nuestras capacidades. Yo estoy convencido de que la inteligencia artificial nos va a empoderar como especialidad. Lo que tenemos es que manejar esto. Nosotros somos los que tenemos que manejar esto en el sistema de salud. Nosotros somos los que manejamos las computadoras, los que entendemos muchos de los procesos que se necesitan para esto. Somos el depósito natural de esto. Tenemos que adoptarlo. Y yo creo que en la medida en que juguemos un papel activo en esto y no de rechazo, porque esto ya está aquí, nos guste o no, esto va a suceder, esto ya está sucediendo. Entonces aquí la situación es la actitud que tengamos como esto. Bien, pues como ustedes se pueden dar cuenta, yo puedo platicar mucho más de esto, me encanta el tema. Y yo sé que es muy controvertido. Yo les quería platicar esto porque, como les digo, salió ayer en JAMA, que es una revista evidentemente que tiene influencia pues en toda la parte médica en Estados Unidos y en muchas áreas. Y pues se me hizo muy interesante algunos de los puntos que comenta él. Y como les digo, sé que este es un tema muy controvertido, muy caliente, como decimos, pero definitivamente, al menos para mí, se me hace sumamente interesante y uno en el que nosotros debemos de involucrarnos. Bien, pues como siempre, agradezco mucho su atención. Les agradecería también sus sugerencias, sus comentarios en las diferentes redes sociales y lugares donde publico este podcast. Obviamente en la página de memorandum.mx o a mi correo electrónico de memolizondo@memorandum.mx. Por favor, analicen esto, piensen qué es lo que queremos hacer, lo que debemos hacer, y como siempre, si quieren algún tema en particular en el que quieren que platique, si hay algo de lo que se está publicando ahorita en nuestra especialidad, pues por favor háganmelo saber. Entonces, muchísimas gracias y nos escuchamos y nos vemos en la próxima.